Bienvenidos a Cuarto de Hora, 15 minutos semanales sobre actualidad latinoamericana e internacional. En cada entrega, Hambre de Futuro combina investigación, análisis y testimonios para poner en el centro un tema que suele quedar tapado por la agenda coyuntural: la desigualdad estructural que afecta a la infancia y a la adolescencia en Argentina. Desde la calidad educativa hasta la alimentación, desde la violencia comunitaria hasta la falta de infraestructura, el programa muestra cómo esos factores se entrelazan y qué alternativas existen para revertirlos. Se trata de una de las iniciativas periodísticas más ambiciosas del diario La Nación en los últimos años. Nace de una pregunta clave: ¿qué país estamos construyendo si millones de chicos crecen sin acceso pleno a la educación, la nutrición, las oportunidades básicas para desarrollarse? El programa propone ir más allá del diagnóstico, articula datos, historias en primera persona, recorridos por todo el país y un seguimiento sostenido de las políticas públicas para revelar las brechas que hoy condicionan el porvenir. Quien está a cargo de Hambre de Futuro es Micaela Urdines, la editora, es periodista social y de derechos humanos, trabaja en temas relacionados con pobreza, inmigración, minorías culturales y étnicas. Estudió ciencias políticas y tecnicatura en periodismo en la Universidad Católica Argentina. En 2000 comenzó a trabajar en la Fundación La Nación, donde se especializó en periodismo social, primero como redactora, después como editora de la sección Comunidad. Y en 2018 se hizo cargo del proyecto Hambre de Futuro, que visibiliza cómo son las infancias de los chicos que viven en contextos vulnerables del país. Micaela, es un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, Jorge, por la invitación. Contanos cómo nació Hambre de Futuro y qué urgencia buscó poner en primer plano. Bueno, surgió, básicamente nosotros veníamos trabajando en la sección comunidad, como vos bien dijiste, yo era la editora de la sección, y cubríamos un montón de temáticas sociales, pero siempre, ¿no?, con la urgencia noticiable que estás haciendo como un ping-pong y un recorte como muy chiquito de todas las realidades, y nos preguntamos qué pasaría si sosteníamos una temática durante un año. Si eso iba a generar otro tipo de conciencia en la audiencia, si eso iba a generar otro tipo de compromiso, otro tipo de conversaciones. Y entonces pensamos un proyecto que tuviera como ese desafío, ¿no? Como de sostener una temática. Queríamos que fuera un proyecto que fuera federal, ¿no? Que pudiéramos viajar por el interior profundo de la Argentina. En general, los medios nacionales, como La Nación, tiende a cubrir Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, con toda la furia, y quizá algunos corresponsales en las provincias, pero es bastante complejo tener una mirada territorial con periodistas presentes en cada una de las provincias, sobre todo en estas zonas. Y cuando nos preguntamos cuál era el tema más urgente para cubrir, bueno, por supuesto que surgió la pobreza estructural, y cuando pensamos en pobreza, pensamos en la pobreza infantil, que los índices siempre son más profundos, ¿no?, que en la pobreza general. Y por otro lado, nos parecía que era una manera de acercarle a la audiencia, ¿no?, a través de historias de chicos, que era un poquito más esperanzador, ¿no? El objetivo principal era poder mostrar, ¿no?, la desigualdad que existe hoy en el país, y cuánto limita esa desigualdad y esa falta de acceso a derechos, el futuro de estos chicos, ¿no? Hasta dónde puede soñar un chico que nació y se crió en determinado contexto. Y así fue que arrancamos con el proyecto, con el foco de contar cómo son las infancias de los chicos en los lugares más vulnerables del país. Eso salen notas en el diario papel, en la versión digital, en redes sociales, y después también hacemos documentales que salen en La Nación Más. ¿Qué fotografía, o en el caso de los documentales, qué video surge de la infancia y la adolescencia argentinas a través del proyecto, a través de lo que ustedes van viendo y palpando en estas recorridas? Bueno, nosotros en general, lo que tratamos es de buscar como patrones comunes, ¿no?, en estas infancias. Cuando vos te acercás a estos territorios, en general ves lo que se llama la pobreza multidimensional, ¿no? Nunca es que es un solo
derecho al que no acceden, sino que vos vas y ves que en general son familias que viven en viviendas muy precarias, ¿no? En ranchitos, hacinados, que los chicos no tienen mucho acceso a la salud, que si van a la escuela, la educación que reciben no es de las mejores condiciones. Y entonces ves que es una foto te diría, como de un poco de desolación, ¿no? Como que llegás y ves como un punto de partida que para mí es como bastante dramático. Uno quizás se imagina lo que cómo pueden llegar a ser esas situaciones, porque escuchó, porque leyó, porque, no sé, porque se hace una idea de lo que es vivir en esa situación, pero cuando vas al territorio y ves esas situaciones decís, esto yo no puedo creer que pase en la Argentina, ¿no? Como las situaciones que nosotros vimos de familias o de chicos al borde de la desnutrición, chicos al borde de la deshidratación, chicos con enfermedades completamente evitables, chicos con discapacidades adquiridas por mala praxis en el parto, por falta de acceso a la salud. Digamos, hay como un montón de realidades en la Argentina bueno, que son una foto de lo que es ese presente y es una foto también de lo que seguramente sea el futuro de esos chicos, ¿no? Entonces, bueno, es como bastante dramático. Se nota una gran sensibilidad en las crónicas, en alguna de ellas han puesto, bueno, nosotros volvemos al hotel calentitos y vamos a tener un plato de comida y estos chicos evidentemente ni siquiera van a cenar. Sí, nos pasa todo el tiempo que uno entra, ¿no? Como en esta realidad muy, muy marginal, ¿no? Y humanamente es difícil de tolerar, ¿no? Ya poder estar ahí en contacto y ver estos chicos que sufren, porque sufren permanentemente, chicos que sufren hambre, sufren frío, sufren enfermedades, sufren un montón de cosas y uno está impotente ante esa situación porque uno es un periodista y lo que puede llegar a hacer es hacer su trabajo, que sirve para visibilizar estas historias y en algún punto eso tiene un impacto positivo, ¿no? O porque incide en política pública y alguien genera una respuesta, o porque hay una audiencia que se involucra y se compromete y mejora la calidad de vida de esta familia. Pero en el momento en el que vos estás ahí, el chico está sufriendo, está ahí, o la familia, y bueno, y tenés como que bancar esa situación. Todo el tiempo nos debatimos, les damos comida, no les damos comida, aportamos, no aportamos, ¿no? Como hay una tensión humana. El chico tiene frío, le das la campera, ¿no? Le regalas la campera, como hasta dónde puedo cubrir esta realidad. Voy, le compro comida para una semana, genial, una semana, y después de esa semana, ¿qué pasa, no? Hacemos de remis para llevarlos al médico, en las inundaciones en Salta estuvimos ayudando a trasladar a las familias, ¿no? Como que, bueno, lo humanamente posible, uno siempre trata de colaborar. Pero bueno, es esta tensión de que vos sabés que nosotros nos vamos a almorzar para cortar un poco y capaz que la familia no come, o que después a la noche nosotros nos vamos al hotel. A veces dormimos en lugares muy precarios también, nunca en la misma situación que las familias. Em, y bueno, es como lidiar con ese sinsentido, ¿no? De la desigualdad que hay hoy en la Argentina, pero acá, ¿no? En la cara. Entonces es como muy fuerte eso. Es que sos periodista, no sos una ONG, esta es la realidad y también tenés un límite. ¿Qué hallazgo te sorprendió más en esta recorrida por las escuelas, las comunidades? ¿Hallazgo en qué sentido? ¿Periodístico Que te haya o...? sorprendido. Mira, un montón de cosas me sorprendieron. O sea, lo primero que me pasó fue decir, soy, no sé, una ignorante en relación a la vida y la realidad de un montón de personas, ¿no? Creo que es un golpe importantísimo eh, al ego y un baño de humildad tremendo en relación a, bueno, vengo a conocer una realidad que no conozco y hay que disponerse a eso, ¿no? En general uno va con la idea de, bueno, yo
te vengo a decir qué es lo que tenés que hacer, cómo tenés que solucionar, cómo tenés que hacer las cosas. Y este es más un trabajo de observación y de aprendizaje. O sea que te diría que eso, punto número uno. Y después, bueno, un montón de realidades que yo no sabía que existían. O sea, yo no sabía que hoy había chicos que se mueren en la Argentina de hambre, literal, de hambre o deshidratados. Si me hubieras preguntado hace 10 años, te hubiera dicho, no, en la Argentina ningún chico se muere de hambre. Sí, hay chicos que se mueren de hambre, sí, hay chicos que tienen tuberculosis, chicos que tienen chagas, chicos que tienen un montón de enfermedades que se podrían erradicar, que son enfermedades de la pobreza. Em, Tampoco sabía que había chicos escolarizados analfabetos, chicos que terminan la secundaria, que van sistemáticamente a la escuela todos los días o cuando hay clase, porque en estos contextos si llueve, ¿no? Si no va el maestro. El chico va a la escuela, se sienta, hay un profesor que copia firuletes en el pizarrón, el chico abre su carpeta, su cuaderno, copia los mismos firuletes, pero no sabe que el firulete es una M, que después viene una A, que es una M, o sea, no sabe leer, no sabe escribir, no sabe sumar, no sabe restar y termina la secundaria sin esa herramienta básica para después poder, ¿no? desarrollarse en la vida. Eso para mí es una tragedia y es una estafa educativa tremenda. Eso me quita el sueño, digamos. Y después, esta sensación de que hay un montón de chicos que hoy están en riesgo y que no pasa nada, ¿no? Como no siento una sensación de urgencia, de emergencia nacional como sí pasa con otros temas, ¿no? Como Mm. que hay un montón de chicos, la mitad de los chicos son pobres hoy en la Argentina y nadie habla mucho de eso, ¿no? Como que se habla de otras urgencias, de otras minorías, pero los chicos que parecería que nos importan, yo no veo a nadie ni hablando, ni movilizaciones, ni proyectos de ley, ¿no? Como que un poco nos acostumbramos a eso y eso me desespera bastante. ¿Hay alguna historia que resuma el proyecto en sí? ¿Alguna historia en particular que te haya impactado? Sí, hay un montón de historias. Este año, por ejemplo, te hablo de las más cercanas. O sea, la historia más dura para mí fue una chica, que no fue de este año, fue una chica en la zona de Santa Victoria Este, ahí en el norte de Salta, que llegamos a la casa, era una chica de Silvina de 5 años, que pesaba 10 kilos, que es el peso del chico de un año, con un grado de desnutrición galopante. Estaba acostada en el piso porque ni siquiera se podía sentar. Tenía el pelo de atrás así todo comido, como con los bebés cuando todavía no se pueden incorporar. No se podían incorporar para que la pesara la ONG, fuimos con Patapila. Y cuando nos fuimos de ahí, la ONG nos dijo, capaz que no pasa la noche, ¿no? Como una situación Qué duro. eh, bueno, por suerte al otro día volvió la ONG, tuvo que ir con la policía porque el abuelo no la quería internar, porque también hay un montón de otras cuestiones ahí, ¿no? Como de lógicas culturales y de brechas culturales, que para ellos ir al hospital significan un montón de cosas y de riesgos y de miedos y, bueno, cosas como más profundas. Por suerte, bueno, Silvina se internó y hoy está bien. Pero esa fue una historia que me partió al medio. Y este año estuvimos en El Impenetrable, en Chaco, y conocimos a Junior, que es un chico que hoy tiene 16 años, que quedó con una parálisis cerebral producto de una mala praxis en el parto. La madre fue al hospital de Montequemado. Cuando llegó, Junior venía por los pies, entonces le dijeron, te tenemos que hacer una cesárea. Y en el momento que le iba a hacer la cesárea, al médico lo llamaron de la clínica privada del pueblo, que había otra mujer que iba a tener un parto, por ese parto le iban a pagar, entonces el médico se fue y la dejó a la madre ahí. Y cuando llegó después otra persona que no era médica y que no podía hacer una cesárea, dijo, no, así, parto natural, bueno, y se lo sacaron tirando al chico. Cuando nació, dijeron, nació muerto, lo dejaron tirado media hora en una bandeja. Y a la media hora vino alguien y dijo, ah, no, tiene pulso, bueno, lo cacheteamos, lo despertamos. Y eso es condenar a un chico a una vida y a esos padres a una vida en un contexto de pobreza. El chico se arrastra por el piso, ¿no? Como con un montón de complicaciones que además al Estado le resulta mucho más caro toda la vida de Junior, ¿no? Como acompañar a Junior Ah,
con todas las dificultades que tiene ahora, es un chico que, por ejemplo, no tiene certificado de discapacidad, porque la única manera de hacerte un certificado de discapacidad en Santiago del Estero es ir a la ciudad de Santiago del Estero. No, no, o sea, en el pueblo donde él vive no hay pediatra, no hay kinesiólogo, no hay traumatólogo, no hay nada para asistirlo a este chico. Entonces son como vidas tan injustas y tan evitables, ¿no? Como que hoy normalicemos que tantos chicos tengan que vivir estas vidas y tener estas infancias. Ujú. Es como muy, no sé, desquiciante. Entonces, bueno, el esfuerzo nuestro es por lo menos tratar de mostrar cómo son, ¿no? Estas infancias y empujar para que la audiencia se comprometa con las ONGs territoriales que son las que están ahí en el día a día, ¿no? Siempre que publicamos una nota hay como un call to action concreto, directo, de lo que necesita ese chico, esa familia, y de cómo comprometerse con la organización para, bueno, para que no sea una ayuda solo puntual a la familia, sino que eso también llegue al resto de las familias que ayudan las ONGs. Y bueno, y con la convicción de que entre todos algo vamos a poder hacer, ¿no? Para achicar un poquito las brechas y que cada vez los chicos o más chicos puedan tener mejores oportunidades. Hablabas del abuelo de Silvina, hablabas de los padres de Junior, pero evidentemente faltan políticas públicas. Esta es una realidad. Faltan políticas públicas, el interior profundo de la Argentina está muy abandonado, se concentran más o menos, ¿no? Como la infraestructura y los servicios y el acceso a determinados derechos en las ciudades, en las grandes ciudades, y después esos cordones de desarrollo cada vez, ¿no? Esto es de gente que se cae de los márgenes, que están bueno, en lugares muy inhóspitos, caminos de tierra, muchos no tienen ni luz ni agua. Ahora estuvimos en Santiago del Estero, en unas comunidades que tienen, por ejemplo, un problema de arsénico tremendo. Entonces son personas que viven tomando agua con arsénico y entonces después tienen cáncer y después le duelen los huesos, ¿no? Como eh, uno ve eh, un abandono directamente, ¿no? Como si no hubiera políticas dirigidas y las políticas que hay es, bueno, va un camión una vez por semana, una vez por mes y le lleva agua. Y pero dependen del camión, dependen de poder comunicarse, ¿no? Entonces creo que falta como una decisión y una inversión sostenida en estos lugares. Eh, pero bueno, las provincias te dicen nosotros no podemos afrontar estas obras solos, necesitamos plata de nación, y entonces y ahí empiezan, ¿no? Como bueno, otras discusiones políticas de recursos bueno, que en definitiva lo que termina pasando es que nunca llegan a las personas que lo necesitan, ¿no? La lucha entre lo urgente y lo importante, lo que demuestra que Hambre de Futuro no es solo un diagnóstico, sino un espejo del país que estamos dejando que se forme en silencio. Micaela, muchas gracias por tu trabajo y muchas gracias por este ratito con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite por el canal E de Buenos Aires. Nos encontramos en la próxima. Chao. Gracias por escuchar Cuarto de Hora, 15 minutos semanales de actualidad latinoamericana e internacional.